Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la primera jornada del tercer Congreso de Urbanismo Productivo, que ya ha arrancado esta mañana con diferentes ponencias, con una mesa redonda en la que las expertas, los expertos de urbanismo han compartido sus análisis y sus proyectos. Un intercambio de ideas, una sugerencia de los retos a corto y medio plazo del urbanismo del presente, del urbanismo del futuro, que nos ha permitido tener un privilegiado acercamiento a la realidad de la planificación de nuestras ciudades y pueblos desde esta perspectiva y desde este contexto. La organización de este congreso agradece a los patrocinadores, al Grupo Bertolín y a Renovalia, el apoyo recibido para que este congreso celebre su tercera edición hoy, martes 15 de octubre y también mañana 16 de octubre. Aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, convertida durante estas dos jornadas en la capital del urbanismo productivo. Respecto a la programación que el comité organizador ha diseñado para esta tarde, participaremos de una segunda sesión centrada en las nuevas demandas de suelo industrial y logístico. Escucharemos dos conferencias y una mesa redonda sobre este tema que todavía no se ha abordado en las anteriores ediciones del Congreso. Los expertos, las expertas dejarán de lado las ciudades para revisar los polígonos industriales y cómo la demanda de este tipo de suelo es altísima frente a lo poco consolidado o la inexistencia de suelo industrial acorde a las peticiones y requisitos actuales. A continuación, escucharemos una interesante ponencia de Ana María Gascón Hernández, profesora ayudante, doctora de la Universidad Politécnica de Valencia. Arquitecta, ha realizado un máster en arquitectura avanzada, paisaje, urbanismo y diseño, siendo además estudiante de doctorado en esta universidad con un estudio sobre las estrategias necesarias para la modernización del suelo destinado a actividades económicas. Fruto de su trayectoria investigadora sobre el suelo industrial, precisamente nos pondrá en situación sobre el suelo industrial consolidada en el área metropolitana de Valencia. Escuchándola conoceremos las características del suelo de actividades económicas y algunos de sus desafíos, y ya invito a que suba al escenario, así que aplaudimos para darle calor. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Eric y a Sergio por invitarme a esta conferencia y por dar visibilidad a un tema, yo creo que muy importante por la repercusión económica que tiene, por la cantidad de suelo que afecta y porque tiene mucho aún que decir en cuanto a economía y territorio. Y también gracias por dejarme exponer esta síntesis de este análisis y caracterización de las áreas industriales del área metropolitana de Valencia desde una visión urbanística y desde un punto de vista territorial, el metropolitano. También quería comentar rápidamente cómo llegamos a este tema y a este ámbito territorial. Yo pertenezco a un equipo de investigación formado por arquitectos e ingenieros que ya tenían una dilatada experiencia en el estudio de estas áreas y que a partir de, por ejemplo, la Cátedra Municipios Sostenibles ya abordó el tema del suelo industrial en el contexto del corredor mediterráneo a nivel más de análisis, y ya desde la Cátedra Ribalterra se realizaron análisis y propuestas, primero desde un ámbito local y después desde un ámbito supramunicipal. Y claro, después, al llegar aquí, vimos necesario ese salto a la escala territorial, a la unidad mínima de la que deberíamos de hablar, que es el área metropolitana. Además, es una realidad que vemos que en el territorio nacional sigue confluyendo área metropolitana con concentración de la actividad económica, con infraestructuras, con lo cual nuestra área metropolitana podría recoger muchas de las experiencias vividas en otros territorios y a la vez también podría ser ejemplo o extrapolar este tipo de análisis a otras localizaciones. También me gustaría comentar en primer momento a qué nos referimos con el término áreas de actividad económica. Ya la conferencia, la Coordinadora Española de Polígonos Industriales lo definía como un espacio urbano consolidado desarrollado para la instalación de actividades económicas variadas. Y con variadas nos referimos a logísticas, a comerciales, a direccionales, de innovación, tecnológicas, más allá de las meramente productivas, que aunque siguen siendo mayoritarias, sí que es verdad que hay cabida para más.
aunque muchas veces nos referimos al término industrial porque se ha utilizado históricamente y también en las figuras de planeamiento. ¿Y a qué cantidad de suelo nos estamos refiriendo? Pues si hacemos un encuadre de una hipotética área metropolitana de esta región y aislamos la superficie que califica el Corine Land Cover en 2018 de zona industrial o comercial, pues ya nos damos cuenta que estamos hablando de más de 8.000 hectáreas o de un 32,2% del territorio, con lo cual no es una cantidad desdeñable de suelo, estamos hablando de mucha cantidad de suelo. ¿Y cómo es esta gran cantidad de suelo? Pues ahora voy a pasar a algunas imágenes cotidianas de áreas industriales de nuestro entorno, que no por ser cotidianas no nos debemos de cuestionar por qué tienen esa calidad en cuanto a la urbanización, en cuanto al tratamiento del espacio tanto público como privado, en qué diseño tienen esos espacios o para qué usuarios está pensado, también de cómo viven los trabajadores esos espacios, si responden a su necesidad de trabajo diario, si tienen los espacios que necesitan, o si incluso esas nuevas actividades comerciales de ocio están pensadas, esos espacios están pensados para esos clientes o potenciales usuarios. O incluso si la actividad económica, cómo se puede abrir paso en estos espacios, si hace lo que puede o si el espacio responde a esto. Sí que es verdad que en algunas áreas se está empezando a tener más cuidado, más intención en cuanto a controlar rotulación, zonas verdes, pero en otras, una gran mayoría, son espacios sobre los que todavía no se ha hecho nada y que mantienen las condiciones de origen de cuando se crearon y donde se está desarrollando la actividad económica del siglo XXI. También hay que tener en cuenta que el territorio es un bien finito, como estamos viendo a lo largo de las sesiones de la mañana, y que las operaciones de expansión o de crecimiento deberían de estar justificadas por ser necesarias o ser estratégicas y no por no haber sabido intervenir en tejidos obsoletos existentes, como es el caso de esta imagen, que han pasado 14 años y sigue sin ocuparse el suelo que hay y tampoco se ha intervenido sobre el que existe. Y además, si tenemos en cuenta la delimitación municipal, pues vemos que esa línea virtual del área del término municipal es la que ha condicionado muchas veces los crecimientos. Si apagáramos la línea de puntos blanca, que es la delimitación municipal, no entenderíamos esa forma urbana, ese crecimiento. No hay una lógica territorial detrás, más allá de la simple delimitación municipal. Por tanto, el análisis planteado parte de esa escala metropolitana para poder tener una visión más estratégica, más acorde a las dinámicas territoriales de esta gran cantidad de suelo y además un suelo que sigue estando en localizaciones privilegiadas, en el que se sigue desarrollando actividad económica y sigue siendo demandado y por lo tanto no se prevé de forma generalizada un cambio de uso a otros usos. Se prevé que siga siendo suelo destinado a actividades económicas, pero con nuevas exigencias y nuevos requisitos, que además nos permitan, pues, a partir de análisis como estos y más, plantear cuestiones y criterios específicos para la puesta a día de estos espacios. Voy a comentar muy rápidamente, pero para delimitar esa estrategia, ese marco de trabajo, esa hipotética área metropolitana, con el punto de vista puesto en los suelos industriales, se elaboró una metodología de definición a partir de áreas de delimitaciones existentes, no hay una única área metropolitana, poniendo el foco de atención en los suelos y las influencias de las infraestructuras viarias, para así tener un marco de trabajo y poder, a partir de ahí, bajar en escalas de corredores y agrupaciones, que ahora veremos. Estas son algunas de las imágenes de ese proceso de definición, hasta llegar a un marco de trabajo en el que hoy principalmente me voy a centrar en 3 corredores: el corredor norte, que llega hasta Sagunto, el corredor oeste, que llega hasta Cheste, a partir de la A3, y el corredor sur, vinculado a la V31, que llegaría hasta Almusafes. Esto también nos permite bajar a definir las unidades de agrupación o agrupaciones, entendidas como unidades continuas de suelo industrial más allá de la delimitación municipal o de cualquier otro tipo de delimitación, lo que nos permite entender los continuos urbanos con una lógica más formal que municipal. Aquí, por ejemplo, vemos una agrupación formada por 3 municipios. En el caso del corredor oeste, estaríamos viendo que es el que más cantidad de suelo que tiene y ese continuo urbano hace que las agrupaciones sean de mayor tamaño.
Y en el caso del corredor sur quizás sea el más representativo en cuanto a esa necesidad de ir más allá del término municipal. No entenderíamos la pista de Silla como un troceado municipal, sino como ese continuo que existe de actividad económica vinculado a la V31. Y para entender cómo hemos llegado aquí sí que es necesario tener esa visión de cómo se ha originado y cómo ha evolucionado el suelo hasta ahora. Así que voy a hacer rápidamente un recorrido histórico y para ello me remonto al Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su cintura del 46 y me remonto aquí por ser el primer plan de ámbito metropolitano. Es el primer plan en el que no aparecen términos municipales y se piensa en futuro y con todos los usos y en los que además se planifica suelo industrial, que son las manchas amarillas que se han aislado ahí. Y aparte, aislando también la infraestructura de transporte del momento, el ferrocarril, pues podemos ver esa vinculación directa del suelo industrial proyectado con la infraestructura de transporte. Cada zona industrial estaba directamente vinculada y con su parada. Y además la importancia del puerto, que era el origen y destino de todo este sistema ferroviario. Aunque este plan no tiene mucha trascendencia por el contexto, el del momento, como podemos ver, las instalaciones que están en azul apenas salpican esa previsión de suelo del plan, sí que es interesante y es representativo para entender todo el proceso, el contexto normativo que se va creando y que en cierta medida explica la evolución del suelo industrial en los siguientes años. Aunque la ley de régimen del suelo del 56 tenía una visión territorial, el siguiente contexto normativo, que apuesta por la industrialización y por la libre instalación de industrias, pues es el que empieza a crear una dinámica que se sigue manteniendo en los años. A continuación, el siguiente plan, el del 66, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su comarca, sí que da un salto cuantitativo en la propuesta de suelo. Si lo vemos en comparación, y vemos la tabla de abajo, los porcentajes, vemos que aquí se propone mucho más suelo industrial. Además, es un plan muy viario y está muy vinculado también a la infraestructura viaria del momento, que en este caso ya era el vehículo. Y ya empezamos a ver cómo van cambiando esas localizaciones de suelo. El corredor norte decrece en este plan y se empieza a fomentar más el corredor oeste y sur por cuestiones económicas y de territorio. Es interesante también destacar que en este plan se establece una categoría de zona industrial, la industria dispersa, que no regula más allá del volumen de edificación y sí que deja a criterio del propietario o el promotor la ejecución del acceso o de la ordenación, con lo cual no había ningún tipo de regulación, así que como consecuencia pues, habrá un cierto desorden o carencias en la urbanización de las instalaciones de este momento. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en la que vemos en el vuelo del 78 la superposición del parcelario industrial actual y vemos esa tremenda correspondencia entre suelo agrícola del momento y la industria actual que se está desarrollando sobre un tejido agrícola. El parcelario donde se está desarrollando la industria, en Beniparrell, en este ejemplo, es agrícola. Algo que no solo pasaba en municipios pequeños, sino como vemos a la derecha, que es Horno de Alcedo, el sur de Valencia, también seguía estas dinámicas. A continuación, con la implantación de los ayuntamientos democráticos, estas dinámicas continúan y con esa capacidad que tenía el ayuntamiento de decidir lo que hacía en su territorio, a su vez también tenía la posibilidad de decidir qué tenía en su territorio. Con lo cual, aunque luego estaban las normas de coordinación metropolitana que no proponían suelo industrial, sino que lo recogían y poco más, no proponían nuevas ordenaciones o planteamientos, lo que se ha tenido es que esa dinámica municipalista ha continuado, con lo cual, y además con la supresión de un órgano, de un ente metropolitano como era el Consejo Metropolitano, lo que hemos tenido es que cada municipio ha querido su polígono, creando este collage municipal de cada uno tener su plan, cada uno tener su polígono, sin que necesariamente estuvieran articulados entre ellos, sin tener que tener una visión territorial sobre esto. Pues este recorrido rápido, para entender un poco el origen y cómo hemos llegado hasta ahora, le va a seguir en un análisis en los tres bloques clásicos
que tratamos en urbanismo, pero con el punto de vista puesto en las áreas industriales, en las áreas de actividad económica. Si empezamos con la infraestructura verde, sabiendo que ya la estrategia territorial, el Convenio Europeo del Paisaje y toda la normativa nos dice que es el principal estructurador del territorio y de los crecimientos urbanos, y vemos la imagen de zonas protegidas de la infraestructura verde a escala regional y la vemos en comparación con el suelo industrial, vemos, por un lado, que hay mucha cantidad de superficie protegida y, por otro lado, la directa vinculación que tienen nuestras áreas. Puede ser algo que a priori podría ser algo que viéramos con miedo, pero a la vez son estructuras verdes de las que nos podemos apropiar en la intervención en nuestros espacios e incorporar en las tramas de nuestros espacios de actividad económica. Son recursos de los que poder apropiarnos en las propuestas de intervención y mejora. También, si tenemos en cuenta los riesgos naturales, en nuestro caso, en nuestro territorio, hemos sufrido mucho por inundación, por agua. Cuando vemos los riesgos naturales del Patricova, también es necesario verlo desde una visión metropolitana. Estamos hablando de una cuestión de responsabilidad en el territorio. Lo que hagamos aguas arriba, lo que hagamos en el polígono de Ribarroja influirá en lo que pase en los polígonos en la zona urbana de Aldaya, por ejemplo. Y además, cuando vamos bajando de escala, vemos que estas cuestiones, las zonas verdes y los bordes urbanos a este espacio de gran valor de calidad ambiental y paisajística, sea quizá en los polígonos industriales donde menos atención tienen, donde sean áreas más residuales, menos tratadas y más abandonadas. Siendo que, por ejemplo, en el caso del Corredor Norte, tenemos 30 kilómetros de fachada a una zona de alto valor paisajístico, como puede ser el PAD de la Huerta, y la característica, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, de ese continuo de suelo residencial, actividad económica, huerta, con todo el valor que algunas empresas, algunas sedes direccionales están empezando a ver y aprovechar y se están ubicando ahí. Aunque en muchos casos lo que sucede es algo más parecido a la imagen de abajo, que es ningún tipo de tratamiento específico de aprovechamiento de este recurso en el espacio o en la configuración de estos espacios urbanos. En el corredor oeste, en cambio, hay menos figuras de protección que estén directamente vinculadas a las áreas de actividad económica, pero sí que hay un tema de prevención a tener en cuenta en cuanto a los riesgos de inundación. Y sería interesante empezar a pensar en otro tipo de articulación territorial de estos espacios, más pensados desde la infraestructura verde y no tanto desde la viaria como ha venido siendo hasta ahora. Y en el corredor sur tenemos algo parecido al corredor norte, estamos directamente contiguos a un parque natural, pero ese continuo urbano entre residencia, industria, V31 y Parque de la Albufera no hay ningún tipo de tratamiento cuando apropiarse de estas conexiones que nos están imponiendo las figuras de la infraestructura verde y todo este tipo de normativas podrían convertirse en podríamos articular el territorio a partir de las áreas de actividad económica e incorporar las estructuras urbanas. La imagen de abajo es una imagen de esta área, del corredor sur, en el que vemos cómo es muy fácil incorporar el verde y tratarlo y cómo automáticamente se multiplica la calidad de ese espacio sin hacer más que incorporarlo. Si pasamos a las infraestructuras de transporte, tanto para usuarios como mercancías, cuando empezamos a ver las infraestructuras viarias, hemos visto ya desde el plan de 66 cómo la infraestructura viaria atraía toda la localización de empresas. Y cuando empezamos a interpretarlo en relación con el funcionamiento de la actividad económica, pues podemos empezar a atender la fuerte atracción, cómo estructura la movilidad metropolitana la V30, por ejemplo, que une el corredor norte, el oeste con el puerto, y cómo por eso hay zonas del bypass que están tremendamente saturadas porque recoge circulación de oeste, sur y puerto, aspectos que se pueden interpretar a partir de los índices de la intensidad media de tráfico y que nos dan este tipo de información, pero también nos pueden dar otro tipo de visión más estratégica, y es el potencial visual que tienen estos corredores. En el corredor oeste estamos hablando de un continuo industrial de 20 kilómetros por el que pasan 66.000 usuarios al día. Y el corredor sur estaríamos hablando de 10 kilómetros por el que pasan 120.000 usuarios al día. Son espacios con una potencia visual, con una industria escaparate que puede ser muy potente y con la responsabilidad de ser la imagen de acceso a Valencia. Cuando vemos este tipo de cuencas visuales sobre estos espacios, pues vemos que esta responsabilidad que tienen como imagen y como imagen propia de estas actividades
no tienen un tratamiento de fachadas o cartelerías o rotulación acordes o pensados o asumiendo esta responsabilidad que tienen. Tan solo algunas de las imágenes desde esos puntos. También, si vamos bajando de escala a analizar los corredores, algo que es muy importante en la industria es la accesibilidad, por temas de funcionalidad y también por temas de seguridad. Y el analizar toda esta información nos permite comenzar a caracterizarlo. Si vemos, por ejemplo, el corredor norte, estamos viendo en tonos turquesa áreas de actividad económica a las que se accede solo a través de núcleos residenciales. Pues ver esto nos puede empezar a dar a pensar que serán zonas que no tendrán tanta vocación logística, pero que sí pueden ser espacios de oportunidad para otro tipo de industrias tecnológicas más limpias, más que necesiten o que puedan aprovecharse más de esa relación directa con la residencia o con el transporte público. El corredor oeste, en cambio, estamos viendo en tonos azules los que sí que tienen mucha accesibilidad desde infraestructuras viarias, aunque, por ejemplo, vemos o detectamos casos como el de Ribarroja o la PLV, que solo tiene un acceso desde la A3. Y algo parecido sucede en el corredor sur. La V31 acaba siendo una calle industrial de acceso continuado a esos espacios, que también son los accesos a las poblaciones. Ese pasar por el polígono es el acceso a los núcleos residenciales, con la carga representativa que eso también puede suponer. Si además analizamos también desde el punto de vista del usuario las infraestructuras ferroviarias y entendemos el modelo radial que tenemos, pues podemos empezar a ver, como en el gráfico de la derecha, que ese modelo radial, muy pensado desde la residencia y no tanto desde las áreas industriales, hace que cualquier posibilidad de transbordo sea pasar por el centro de Valencia, con lo cual ir, por ejemplo, de Bétera a Ribarroja en vehículo que está a no más de 14 kilómetros, si lo hacemos por transporte público nos cuesta 1 hora más, pues no es viable. Y en cambio, por ejemplo, en el corredor norte, el hecho de que la industria esté tan asociada también a esa línea hacia el norte ferroviaria hace que esa industria, que a lo mejor no puede ser logística por tema de accesibilidad, sí que pudiera ser de otro tipo porque está muy vinculada al transporte ferroviario. Al analizar esto, pues vamos viendo también este tipo de aspectos. Hemos visto que en el plan del 46 todo el suelo se planificaba en relación el suelo industrial se planificaba en relación a la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, en la actualidad vemos como, por ejemplo, el corredor oeste, en tonos más salmón, son áreas de actividad económica sin accesibilidad desde la red ferroviaria cuando por ahí atraviesa una línea de ferrocarril, y más llamativo todavía el corredor sur, en los que solo se accede hay accesibilidad posible o eficaz desde el transporte ferroviario, las áreas que están muy vinculadas a la residencia. Sin embargo, atraviesa estas áreas también una línea de ferrocarril. Y si además vemos el corredor mediterráneo y vemos la infraestructura a nivel y las plataformas logísticas, vemos que hay un potencial logístico muy grande, hay muchos nodos logísticos, plataformas logísticas, está el corredor, y eso nos da escenarios como estos, que a partir de isocronas desde las principales plataformas logísticas vemos que, si las superponemos todas, que toda el área metropolitana está a menos de 20 minutos de alguna de estas plataformas, con lo cual vemos ese potencial. Y si además, como en la imagen de la derecha, vemos la puesta en marcha de Sagunto, reequilibra ese corredor norte, que ahora mismo no la tendría tan inmediata, pero que empieza a equilibrar y vemos que toda el área metropolitana en sí tiene ese potencial logístico. Y en cuanto a las áreas de actividad económica, al suelo ya en sí de actividades económicas, voy a mostrar unas cartografías que pueden ayudar un poco a cuantificar y comparar entre municipios la superficie destinada a actividades económicas. En la imagen de la izquierda estamos viendo la proporción de suelo destinado a áreas de actividad económica en relación con el suelo residencial. En los tonos azules hacia los más oscuros estamos viendo municipios que tienen más cantidad de suelo industrial que residencial. O sea, estamos hablando de municipios con más cantidad de suelo industrial y que están en esas condiciones. No es un porcentaje bajo, sino todo lo contrario. Y en el cambio, en la imagen de la derecha, estamos viendo el suelo planificado pendiente de urbanizar, que nos da una idea de las tendencias de crecimiento. Vemos, por un lado, esos polos norte y oeste, que es donde más suelo hay para crecer y que ya está calificado de alguna manera, pero también vemos esa corona metropolitana en blanco, donde no hay suelo donde crecer. Esa primera corona metropolitana
no dispone apenas de suelo más allá de alguna bolsa residual. Esto nos da una idea de esos polos de crecimiento donde están y cómo cada vez se van alejando más respecto a la ciudad central o respecto a esa primera corona metropolitana. Y cómo es ese suelo que tenemos, esa corona en blanco que tenemos y que no puede crecer. Pues si vamos al estado a la edad de la edificación del suelo consolidado y cogemos datos de catastro, vemos que en tonos ocres a rojos son las edificaciones, según datos de catastro, que tienen más de 30 años. Es decir, tenemos un 53% de suelo edificado, más de 1.600 hectáreas, con más de 30 años. Hay que también tener en cuenta que el reglamento de valoraciones para las edificaciones industriales y comerciales dan una vida útil máxima de 35 años, con lo cual estamos hablando de un parque edificado obsoleto, según estos datos, de más de la mitad del parque. Además, esto, si nos vamos aproximando, pues vamos viendo que también están muy relacionados con esa primera corona, como podemos ver, corredor norte, corredor oeste o corredor sur en este caso. Pero si además vemos el planeamiento municipal y la antigüedad, estamos viendo que la gran mayoría de suelo que tenemos de planeamiento los planes tienen más de 20 años y que solo 2 están ya hechos en el contexto de la LOTUB. Esta mañana hablaba de este tema, de la obsolescencia del planeamiento, de no hay figura legal que pueda llevar el mismo ritmo o que pueda incluir o que pueda asimilar la evolución de la actividad económica. La actividad económica va mucho más rápido que todo el proceso de planeamiento. También si seguimos en el planeamiento y vemos los suelos urbanos, urbanizables y la calificación, se habla solo de suelo residencial o de suelo industrial o terciario. Sí que si vamos a catastro, y es la imagen de la derecha, tenemos un desglose un poquito mayor y nos habla también de suelo de oficina o administrativo. Sin embargo, sabemos que la complejidad de actividades es mucho mayor. Otra cosa que siempre nos ha llamado mucho la atención es la falta de datos, el no poder saber qué actividad se desarrolla en cada parcela. Ni siquiera muchas veces a nivel municipal el propio municipio es capaz o puede tener una cartografía de usos o de actividades económicas o de sectores de actividad económica de su municipio. En este punto hago esa pequeña crítica de la falta de datos. Porque claro, si empezáramos a hacer alguna aproximación como se han hecho en otras regiones, como la de Barcelona, y empezáramos a hablar de espacios productivos, espacios de ocio, espacios de consumo, podemos tener, como vemos en la imagen de la derecha, una aproximación un poco más real a lo que realmente está pasando en estas áreas, que no es solo el industrial productivo o el terciario, sino que hay una mezcla de actividades, de industrias nuevas que van saliendo y que nos dan un mapa de actividad económica más aproximado a la realidad. Y si llegamos al tamaño de las parcelas y la relación con la localización, también vemos que la gran mayoría de parcelas está respondiendo tiene menos de 10.000 metros cuadrados y que sobre todo se sitúan en esa primera corona, como vemos en esta imagen. Conforme nos alejamos o conforme nos acercamos a las infraestructuras, las parcelas son mayores. Eso cuando nos acercamos a los corredores y además cruzamos información y la comparamos con la localización, por ejemplo, respecto a la residencia, vemos también que las zonas más próximas a la residencia tienen parcelarios más pequeños. Eso lo que nos puede empezar a dar a pensar es que un suelo a priori conflictivo por esa transición de usos no trabajada puede ser espacio de oportunidad para comenzar a hablar de mix de usos, de áreas industriales con más mixticidad y más complejidad de usos y mayores opciones de cara a intervención o a la transformación de estos espacios. Eso lo vemos en el corredor norte, en el corredor oeste vemos lo mismo, en esa primera corona de Quart de Poblet, Aldaya, Alaquàs, y en el corredor sur en toda la industria que está en el lado oeste de la vía del ferrocarril. Tener en cuenta todos estos aspectos de parcelación, de regularidad, de posibilidades de agrupación, de división de parcelas. Cuanto más regular es un polígono, más fácil es jugar con la agrupación o la fragmentación de parcelas. Estas son dos imágenes a la misma escala de Rafelbuñol y Sagunto. Dos parcelas de Sagunto son casi todo el polígono industrial de Rafelbuñol. Está claro que el tamaño de parcela nos va a condicionar el tipo de actividad que ahí va a desarrollarse.
Bueno, después de este análisis, de esta síntesis rápida del análisis realizado, sí que me gustaría hablar sobre una serie de conclusiones y unos posibles planteamientos de futuro. Lo primero de todo sería considerar las áreas de actividad económica como suelo urbano y además como componente fundamental de la ciudad. Tenemos una gran cantidad de áreas de actividad económica alejadas de planteamientos territoriales que además han constituido ese collage municipal de planes generales realizados en momentos diferentes y con visiones no necesariamente coordinadas o con vistas territoriales, y además tenemos un planeamiento obsoleto respecto a la dinámica de las actividades económicas. También vemos la necesidad de superar el municipalismo y avanzar a otra escala. La escala inmediata sería la metropolitana. Vemos que tenemos mucho suelo aún latente sobre el que aún tenemos la oportunidad de decidir otro tipo de actuación, porque si seguimos con un modelo municipalista como el del medio, en el que cada municipio continuaba haciendo su suelo en su término municipal, y la necesidad de avanzar a nuevas formas, como sería el modelo de la derecha, que es el mismo suelo que el de la izquierda, es un área de Ribarroja, en el que se plantean estrategias o visiones conjuntas, más allá de las líneas de término municipal. También la necesidad de regeneración desde su condición de ciudad y desde su compromiso territorial. A esa dinámica expansionista, ante la falta de gestión del suelo existente, hay que también tener en cuenta esa gran cantidad de suelo obsoleto sobre el que es necesario intervenir y en el que todavía está todo por hacer. Aún no se ha hecho nada ahí y está todo por hacer. Es un suelo de oportunidad también. Y en el que además empresas competitivas desarrollan su actividad en suelos precarios, pudiendo aspirar a espacios mejores, se merecen espacios mejores. También hay que tener en cuenta el equiparar el potencial económico y la calidad urbanística de estos espacios. Hemos visto esa escasa articulación respecto a la infraestructura verde y cómo ahora los compromisos tienen que ir hacia ahí, cómo hay que empezar a asumir las cuestiones de riesgo, de inundación, aguas a escala metropolitana por esa cuestión de responsabilidad territorial, hasta la escala local de gestión de suelo y drenaje de los suelos. Y como contrapunto, esa baja atención generalizada de las zonas verdes en las áreas de actividad económica. También la polarización que ha creado las infraestructuras viarias, pero también a su vez el potencial visual de esa industria escaparate. Y sin embargo, pese a que esa estructura metropolitana es muy clara, tenemos muy claros, enseguida estaríamos de acuerdo en los corredores, sí que la estructura local es muy clara. Cuando vamos bajando a escala polígono o a escala agrupación, sí que vemos que esa jerarquía viaria, esa estructura es mucho más clara, en ocasiones no está terminada o no hay unos ejes principales fáciles de entender por los usuarios. También teniendo en cuenta el potencial logístico del área metropolitana, puerto, corredor mediterráneo, ese reequilibrio, esos nuevos escenarios que se abren con la instalación o la puesta en marcha de nuevas plataformas, cómo es necesario tener esta visión para también poner en relación esos nodos logísticos. Hemos visto que el corredor oeste es claramente logístico, sin embargo no tiene ninguna conexión ferroviaria con el corredor mediterráneo o con el puerto, algo que lo tiene. Es algo inmediato, tiene una red ferroviaria que pasa por ahí. Y en cambio ese potencial logístico tampoco se corresponde con esa falta de calidad urbana generalizada. Y para acabar sí que quería también hacer mención a la necesidad de pasar de esa dinámica expansionista a la gestión territorial de ese suelo productivo. Al ver qué hacemos con ese suelo, tenemos mucho suelo para crecer aún a la izquierda, pero sí que es verdad que es necesario empezar a ver escalas mayores de comprensión. Si no vemos la escala metropolitana, una escala territorial, es difícil entender y planificar lo que pueda pasar. La estrategia territorial ya plantea la figura del plan de acción territorial que se ha aplicado en el comercio, el PADSECOVA, se ha aplicado en la huerta, se ha aplicado en el PATRICOVA. También podría haber un plan de acción territorial de la industria en el que el foco de atención estuviera en el suelo industrial, o bien en el PATEVAL, en su redacción, tratar al menos con el mismo cuidado, con el mismo interés, el suelo industrial que el suelo residencial, porque seguimos defendiendo que es ciudad. No se entendería el área metropolitana sin el suelo industrial, ni el suelo industrial tendría sentido en un área metropolitana si no estuviera toda esa cantidad de residencia. Y con esto acabo. Muchas gracias. Gracias a María Gascón Hernández, profesora ayudante, doctora de la Universitat Politécnica de Valencia, por esta conferencia en la que ha realizado
un análisis y caracterización de las áreas dedicadas a las actividades económicas, entrando en detalle en el suelo industrial consolidado del área metropolitana de Valencia. De nuevo ofrecemos la oportunidad al público asistente de realizar alguna cuestión a la ponente. Contamos con aproximadamente 15 minutos y tenemos una pregunta. Hola, gràcies. Bueno, Anna, moltes gràcies per la teva intervenció. A més, és un treball molt extens. Jo volia fer-te una pregunta. En abril passat, el Parlament Europeu va aprovar el reglament sobre la xarxa transeuropea de transports. I en ell va preveure una sèrie d'estacions intermodals de ferrocarril. Concretament, en el litoral mediterrani, després de Tarragona, inclou Castelló, que té en aquests moments previstes 2 estacions, una en el port per al trànsit marítim ferroviari, canvi modal, i una altra al costat del port, pensant que està en construcció, pensant també en la indústria de les rajoles d'Honda. En València estan previstes 3. La de Sagunt, en construcció, la de Fonteta-Sant Lluís i la de Silla, que correspon a l'estació de la Ford. Després ja no n'hi ha prevista cap més, no està incorporada cap més, i la següent ja és a Múrcia. A mi particularment la de Fonteta-Sant Lluís em genera moltes dubtes, perquè clar, està pensada per al transport de mercaderies, per a que els camions passen al ferrocarril i del ferrocarril des de Fonteta-Sant Lluís ja cap al nord d'Europa per al corredor mediterrani o cap a Ucraïna, que està inclosa en el corredor mediterrani. Però, clar, fent números grossos, per a que això sigui eficient, cada estació intermodal d'estes hauria de carregar de l'ordre d'uns 5.000 camions, o la càrrega d'uns 5.000 camions al dia. Pensem que en el bypass estan circulant, la intensitat mitjana diària són sobre 22.000 camions al dia. Però, clar, 5.000 camions dia entrant i eixint de Fonteta-Sant Lluís va ser una càrrega de trànsit en tota la xarxa metropolitana que jo me pareix que això no és la... Estratègicament, anem a veure, puc entendre que ahir ja existeix una instal·lació i se vulgui aprofitar perquè això significa que se poden aprofitar fons europeus del Next Generation. Però no crec que sigui aquesta la localització estratègica més adequada, que possiblement seria més o menys cap a Riba-roja o més o menys en aquesta zona. Volia preguntar si ho heu estudiat o si tens alguna opinió al respecte, perquè veig que tens una visió molt general de totes les instal·lacions industrials en l'àrea metropolitana. Sí, bueno, el objetivo primero de este análisis era eso, el ver esa visión territorial y no ir municipio a municipio, región o tema a tema, corredor, no hablar del corredor mediterráneo sin ver la infraestructura viaria o ver las localizaciones. Ese era el principal objetivo, es decir, vamos a empezar a hablar desde ese punto de vista porque entonces empiezan a salir todo ese tipo de cuestiones. Sí que ese tema lo trabajamos y además lo trabajamos en un trabajo previo a este análisis y es una de las últimas imágenes que he puesto. Hay un eje logístico, el corredor oeste, que ha desarrollado mucho esa vocación logística, que está la PLV ahí, que la PLV solo tiene un acceso y que por ahí pasa el AVE también, por ahí hay y en algún momento sí que hemos hablado de esa conexión ferroviaria, es decir, ese nodo podría ser Ribarroja o toda esa área sí que podría ser trasladarse toda esa intensidad de tráfico de área industrial y desahogar esta.
Sí que alguna vez lo hemos hablado y lo hemos planteado en algún trabajo previo, aprovechando la infraestructura ferroviaria que ya existe. Pero claro, necesitamos esta escala, por eso vimos la necesidad de saltar a esa escala metropolitana, empezar a verlo todo con esa visión, para empezar a poder hablar de estos temas y poder empezar a plantear nuevas visiones de otro punto de vista para las intervenciones futuras. Gracias. Hola, buenas tardes. Complementando un poco la intervención del compañero, quería hacer algunas precisiones. Primero, el hecho de que esté el ferrocarril al lado de una serie de instalaciones no significa que cualquier sitio se pueda pinchar y poner un tren. En ese sentido, pues, los trenes que son competitivos en general, salvo casos concretos, tienen 750 metros de longitud, deben tener, y largos recorridos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la conexión ferroviaria Almusafes-Puerto no ha ido adelante porque es corta y seguramente no han salido los números nunca. Bien, dicho esto, Fuente San Luis entiendo que tiene una viabilidad, y de hecho ya es operativo, para Madrid. Pero para ir a Europa, para eso se va a hacer Sagunto. Y efectivamente, como bien decías, no salen los números de más. Tengo reservas sobre Castellón. Yo creía que en Castellón solo había la intermodal que en su día se diseñó o se incluyó en la xarxa logística de la Generalitat de hace un montón de años, pero poco más. Y aún así, visto cómo está la red ferroviaria en Castellón, que los trenes para ir a Europa van a tener que hacer una inversión de marcha, si no en Villarreal, hasta en Sagunto, depende cómo lo organicen, a lo mejor resulta que la intermodal no es tan operativa. Bueno, lo dejo ahí porque no quiero meterme en más avisperos. Y luego, en cuanto a Ribarroja, el PLV, hicimos unos estudios hace años en los que no cabe una terminal larga para trenes largos en el PLV. Pero sí es complicado porque hay una zona de inundabilidad y habría que dar una superficie de sacrificio en la zona de Chirivella, un poco más abajo. Efectivamente, ese es un corredor que sería muy operativo. Yo no sé si para sustituir a Fuente San Luis, probablemente sí, al menos complementarlo, pero desde luego ahí cabe. En el PLV en sí mismo no, porque vuelve a haber la restricción de longitud. No, yo me refería más hacia el este, más hacia el oeste, perdón, más hacia la zona de Ribarroja. Bueno, también hay una alternativa en Cheste, buscando sin salir de la Comunidad Valenciana, pero sí que había un estudio desviando la vía del ferrocarril, un tramo, en la zona de Chirivella, que era operativo y estaba relativamente cerca. En el PLV insisto que no. No he querido decir al principio, se me ha olvidado decirlo, pero felicitarte porque la exposición, incluso para los que hemos trabajado en este tema, ha sido muy buena. El único matiz era el ferroviario. Gracias. Gracias.